Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las épocas más convulsas y determinantes de la historia reciente, la era del imperialismo. Un periodo, a finales del siglo XIX, que no solo cambió el mapa del mundo para siempre, sino que puso en marcha un reloj con una cuenta atrás hacia la catástrofe. Para entender todo este lío, vamos a empezar con una pregunta que, a primera vista, parece extraña. A ver, ¿qué tiene que ver una fábrica? Una cualquiera, ¿eh? Imaginemos una en Manchester o en Alemania, humeante, a pleno rendimiento, con un conflicto armado que estalla a miles de kilómetros, en mitad de África. ¿Cuál es ese hilo invisible que une la producción de acero, de textiles, con la lucha por un trozo de tierra en otro continente? Y sobre todo, ¿cómo es posible que esa conexión, esa cadena de acontecimientos, termine por provocar la primera guerra verdaderamente global de la historia? Pues precisamente esa es la historia que vamos a contar hoy. Vamos a ver cómo el imperialismo fue la mecha que encendió el polvorín. Y todo empieza aquí, con los nuevos gigantes industriales. Porque en esta época, ser una potencia industrial ya no era solo una cuestión de economía. Se había convertido, sin más, en una demostración de poder bruto a escala mundial. En este tablero de juego teníamos a los grandes jugadores. Por un lado, el Reino Unido, que era el imperio en mayúsculas, el dueño de los mares y de las finanzas. Luego estaba Alemania, el nuevo chico del barrio, recién unificado, con una industria potentísima que crecía a un ritmo brutal y que, claro, quería su parte del pastel. Y Francia, que no se quedaba atrás, usando su poder financiero para expandirse sin parar. Pero ojo, que la partida no era solo cosa de europeos. Había dos recién llegados muy interesantes. Estados Unidos, que jugaba con otras reglas, en lugar de conquistar directamente, prefería ejercer un control económico férreo sobre América Latina. Y luego Japón, el caso más alucinante, que en unas pocas décadas pasó de ser una sociedad feudal a una potencia industrial de primer orden, rompiendo todos los esquemas. Vale, ya tenemos a los protagonistas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué les llevó a esta carrera loca por repartirse el planeta? ¿Qué había detrás de esta especie de fiebre del oro, pero a escala mundial? Fijaos en este número, 40 millones. Es una barbaridad. Son los europeos que hicieron las maletas y se fueron a vivir a las colonias. Esto nos da una pista clave. En Europa sobraba gente. Había muchísima presión demográfica, paro, miseria, y las colonias se veían como la gran solución, una válvula de escape. Y aquí lo vemos desglosado. Estaba el prestigio político, ¿no? El cuanto más grande es mi imperio, más importante soy. Estaba la presión demográfica que acabamos de ver y, por supuesto, una justificación ideológica. Pero seamos claros, el trozo más grande del pastel, el verdadero motor de todo esto, eran las necesidades económicas. Las fábricas necesitaban materias primas baratas, nuevos mercados donde vender sus productos y, sobre todo, lugares donde invertir el capital que les sobraba. Claro, para venderle todo esto a su propia población y al mundo, necesitaban una buena excusa, y la encontraron en la llamada misión civilizadora. La idea era que el hombre blanco, por ser superior, tenía el deber de llevar el progreso, la cultura y la religión a los pueblos salvajes. Una tapadera, seamos sinceros, perfecta para esconder los intereses económicos y políticos que había detrás. Bien, ya sabemos el porqué. Ahora vamos al cómo. Porque esto no fue un caos de conquistas improvisadas, ni mucho menos. Había un método, casi un manual de instrucciones, que se aplicaba una y otra vez para dominar nuevos territorios. El plan maestro tenía 3 fases muy claras. Primero, la conquista militar. Con fusiles modernos y cañones era un paseo militar contra ejércitos con lanzas. Segundo, la organización. Se enviaban funcionarios, se imponían leyes europeas y se creaba una administración colonial. Y tercero, el objetivo final de todo, la explotación. Se construían ferrocarriles y puertos, pero no para desarrollar el país, sino con un único fin: sacar de allí las materias primas, como el caucho o los minerales, lo más rápido y barato posible. Ahora, no todas las colonias funcionaban igual. Había diferentes modelos. Teníamos la colonia de explotación pura y dura, como el Congo belga, que fue un caso de saqueo brutal. Luego estaban las colonias de poblamiento, como Canadá o Australia, con mucha población europea y bastante autonomía. Y en medio, figuras como los protectorados, donde se dejaba un gobierno local títere, o las concesiones, que eran básicamente territorios alquilados a una potencia por su interés comercial, como le pasó a Hong Kong con los británicos. La competición se puso tan salvaje que llegó un momento en que los propios europeos se asustaron. El riesgo de que estallara una guerra entre ellos por un trozo de África era altísimo. Así que decidieron que había que sentarse a hablar y poner unas reglas al juego. Y así estaba el mapa. Por un lado, el monstruoso Imperio Británico, que iba de Canadá a la India, su joya de la corona.
Por otro, el no menos impresionante Imperio francés, y luego estaban los que habían llegado tarde a la fiesta, como Alemania, Italia o Bélgica. Y claro, Alemania, con la potencia industrial que tenía, se sentía frustrada con las migajas que le habían tocado. Esa frustración fue una fuente de tensión constante. Y aquí llegamos a un momento clave para entenderlo todo, la Conferencia de Berlín. El canciller alemán Bismarck la montó para poner un poco de orden en el reparto de África. Y la regla de oro que salió de allí fue simple pero terrible. Si quieres un territorio, no vale con plantar una bandera. Tienes que ocuparlo de verdad, con soldados y funcionarios. El resultado, que se desató una carrera aún más frenética por ocupar hasta el último rincón del continente. Y con el mundo ya repartido, entramos en la recta final. A principios del siglo XX, el ambiente estaba cargadísimo. Todas esas rivalidades, esas tensiones acumuladas durante décadas, habían convertido a Europa en un polvorín. Solo faltaba una chispa. A este periodo se le conoce como la paz armada, que es un nombre con mucha ironía, porque sí, no había una guerra declarada, pero todo el mundo se estaba preparando para ella. Las mismas fábricas que antes producían bienes de consumo, ahora fabricaban acorazados, ametralladoras y cañones a una escala nunca vista. Y los gobiernos, con la propaganda a todo trapo, convencían a su gente de que la guerra era inevitable y hasta deseable. Este miedo mutuo llevó a la creación de alianzas militares secretas que partieron Europa en dos. Por un lado, la Triple Entente, con Francia, Gran Bretaña y Rusia. Por el otro, la Triple Alianza, con Alemania, Austria, Hungría e Italia. Lo peligroso de esto es que se creó un efecto dominó. Si alguien atacaba a uno de tus aliados, estabas obligado a entrar en la guerra, un sistema diseñado para el desastre. Y los puntos calientes estaban muy claros. Todos, de una forma u otra, conectados con el imperialismo. La rivalidad colonial con una Alemania que se sentía ninguneada. La rivalidad industrial, con los británicos viendo con pánico cómo la economía alemana les pisaba los talones. Y, por supuesto, el polvorín de los Balcanes, donde los intereses de Rusia y el imperio austrohúngaro chocaban de frente. Esta línea temporal lo deja clarísimo. En 1885, la Conferencia de Berlín pisa el acelerador de la tensión. Y casi 30 años después, en 1914, el asesinato de un archiduque en Sarajevo es simplemente la cerilla que cae en el polvorín. El sistema de alianzas se activó automáticamente y arrastró a todo el continente a la guerra. El resultado de todo esto, una catástrofe sin precedentes. La destrucción de los viejos imperios europeos que habían creado este sistema. El imperialismo, al final, se devoró a sí mismo y sumió al mundo en la primera guerra total de la historia. Y con esto acabamos, con una pregunta que queda flotando en el aire. Después de ver esta cadena de acontecimientos, ¿fue la Primera Guerra Mundial el precio que había que pagar sí o sí por esa carrera imperialista? ¿Era una consecuencia inevitable? Ahí queda la reflexión, para entender de dónde venimos y quizás para entender un poco mejor el mundo de hoy.